Fotografía geopolítica, Juan Antonio Aguilar, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, está Europa un poco de uñas, ¿no? ¿No? Con la visita de Xi Jinping, dice Bloomberg, cuidado porque quiere o busca Xi Jinping romper la unidad este-oeste europea. He sacado un extracto del discurso de Orbán y es muy elocuente. Habla ya de un nuevo orden mundial que ya ha llegado, que China obtiene un papel fundamental y que está solo en Europa buscando un alto el fuego que se pide en otros sitios, pero no en la guerra de Ucrania, dice Orbán, y que por tanto hay que buscar la paz sea como sea, dice Orbán, en un entorno que parece que toda Europa debería también apoyar, el buscar un alto el fuego igual que se está buscando en el entorno de Oriente Medio. ¿Cómo ves la fotografía de esa supuesta o esa búsqueda por parte de China de romper Europa en dos? A ver, lo primero, Orbán, al igual que Serbia, o sea, Hungría, Serbia y algunos países balcánicos, la propia Eslovaquia, tienen un grave problema, que es que están aislados ahí, en medio de la Europa del Este, rodeado de países OTAN, rodeado de países muy influidos por Bruselas, y ante la amenaza siempre presente de que Bruselas pues, les corte el grifo o actúe contra ellos de sanciones o de cualquier tipo. Y esto, claro, implica una preocupación que además sabe aprovechar muy bien China. ¿Por qué? Porque la intención de China no es, eso es una visión puramente norteamericana, de que intente dividir Europa entre este y oeste. No, China le quiere vender a toda Europa. Es decir, esto tienen que entenderlo en Washington y yo creo que también lo entienden en Bruselas. Lo que pasa es que la diplomacia europea es un absoluto desastre. La reunión de Xi Jinping el otro día con Macron, en la cual se les mete en la mesa Ursula von der Leyen, que no se sabe qué hacía allí. Yo imagino a Xi Jinping mirándola como la vaca mira el tren, diciendo, ¿qué hace esta señora aquí? ¿No? Es decir, Xi Jinping ha ido a ver a unos determinados países donde piensa que puede obtener algún rédito estratégico. ¿Y cuáles son esos réditos geoestratégicos? China, para llevar sus productos tanto al Oriente Medio, África, como a toda Europa, e incluso a América del Norte sin tener que pasar por todo el Pacífico, estableció su gran proyecto de nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda no es solamente la vía terrestre que llevó Marco Polo, ¿no? hace siglos, ¿no? La ruta son tres rutas en el fondo. Una es la marítima. La marítima, lo que se llama el collar de perlas, que es tener el dominio de una serie de puertos, que en Europa es el puerto del Pireo en Grecia, como puerto de entrada. También está en Haifa, en Israel, un puerto importantísimo. Y bien, a través de esas rutas marítimas, China intenta siempre traer esos productos a través del Mar Rojo, precisamente, por eso los hutíes les dejan pasar, es decir, para ellos es un aliado, y ellos pueden pasar por el Mar Rojo, Canal de Suez, y llegan al Mediterráneo, puerto del Pireo, y del puerto del Pireo a los Balcanes, y entra a través de Hungría o Eslovaquia, entra en Europa. La otra ruta es la terrestre, es la que pasa por toda la Asia Central y Rusia. Ahora mismo, claro, debido a la situación en Ucrania, esa ruta tiene más dificultades, no para llegar a Rusia, pero a partir de Rusia tiene más dificultades, con lo cual, lógicamente, está intentando primar esa ruta desde los Balcanes, que lleva a Hungría y Eslovaquia, para, de alguna forma, compensar las dificultades que ahora mismo en la ruta terrestre. Y luego está la ruta ártica, la que va pues, por Rusia, el círculo polar ártico, y a través de los rompehielos puede llegar fácilmente a Norteamérica y a la Europa del Norte. Esto parece que los diplomáticos y los analistas europeos no lo ven. Es decir, no se trata de dividir, es que ellos van a llegar de cualquier forma. El problema es que llegan. Y como llegan, meten sus productos. Y como meten sus productos en una Europa que ahora mismo su competitividad, tanto industrial como económica, en cualquier sentido, está por los suelos, pues les provoca un gravísimo problema. Coge cualquier sector, ¿no? Es decir, por ejemplo, el famoso sector del automóvil eléctrico, ¿no? Ya sabemos los problemas que hay. ¿Esto cómo quieren pararlo? Pues, ¿con qué? ¿Con aranceles? ¿Poniendo topes? Pues entonces tendremos un problema porque, es decir, la industria europea no será
estará fuera de la posibilidad de competir y quedará restringida, y nada más en un proceso de industrialización con precios de energía altos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy mala situación, muy mala situación. Y el otro aspecto es pensar que de alguna forma van a poder obligar a Xi Jinping, van a poder obligar a China a que tome una actitud contraria, por ejemplo, a los intereses de Rusia o de otros de sus aliados de Oriente Medio, que fundamentalmente el aliado estratégico es Irán. Aquí también tienen que darse cuenta que están condenados al fracaso. ¿Por qué? Porque China no puede dejar de ser aliada de Rusia de ninguna de las formas, porque es su retaguardia estratégica, porque si saben que si Rusia cayera, los siguientes en la cadena, en la ficha de dominó, son ellos. Lo están viendo en el Asia-Pacífico. Es decir, en cambio ahora mismo tienen unas fronteras norte y occidentales China muy seguras. Es decir, donde además tiene la provisión fundamental de energía que le viene de Rusia. Es decir, de ninguna manera Xi Jinping se va a poner en contra de Rusia. Así que se pueden ir olvidando de todas estas veleidades más propias de un mundo que existía hace 30 años y que ya no existe. Y ese es el gran problema, que no se dan cuenta que el mundo ha cambiado y que se va hacia una multipolaridad donde sin ninguna duda China va a ser uno de esos polos, y uno de esos polos quizás hasta el más importante, por demografía, por capacidad de producción, por capacidad de expansión de su economía, etcétera. Entonces, bueno, pues no, yo no creo que se trate realmente de una intención de dividir, sino que la división es una consecuencia de contradicciones que ya existen en Europa, porque lo de Orbán no es de ayer, no es de la visita de Xi Jinping, ya viene de atrás. Es decir, es una serie de contradicciones que existen dentro de Europa y que lo único que hace es que salen a la superficie cuando un actor externo viene a ofrecer algo con lo cual que no es de alguna forma entendido o no es apoyado por las políticas de Bruselas. Y nos encontramos con una situación que, bueno, pues que va a ser una de las contradicciones, no la única, que van a ir surgiendo poco a poco en este mundo multipolar. Juan Antonio, decías 30 años, pero Putin hacía referencia ayer al final de la Segunda Guerra Mundial y Orbán más o menos establece también en esa visita de Xi Jinping que hay una parte del mundo multipolar que ha cambiado, en el que China, dice en el discurso Orbán, es en la parte fundamental en lo económico y en la política mundial, pero es un orden multipolar del que no sabemos cuál es la institución o las instituciones que lo regulan. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial surgen las sociedades de naciones, después de la Segunda Guerra Mundial surge la ONU. Ayer Putin dice, hay que volver, o dejaba intuir, hay que volver al final de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir lo que allí no se reconstruyó lo suficientemente bien. Y Orbán dice, bueno, el mundo multipolar, uno de los pilares fundamentales es China, pero ya no tenemos unas Naciones Unidas, una ONU, que pueda servir en ese mundo multipolar, ¿o sí? Es decir, hay que crear unas nuevas instituciones surgidas de lo que ha sucedido desde hace 2 años en el inicio de la guerra de Ucrania. ¿Puede servir Naciones Unidas o vamos a un mundo más arbitrario, más de relaciones bilaterales, vamos a un entorno más de Segunda Guerra Fría, donde las instituciones no tienen ese poder en un mundo multipolar? Vamos a ver, claro, cuando acaba la Guerra Mundial lo que tenemos es el Consenso de Washington. El Consenso de Washington da lugar a Naciones Unidas, pero también da lugar a otros muchos organismos internacionales que poco a poco se han ido desarrollando durante las décadas siguientes a la finalización de la Guerra Mundial. Vale. Ahora bien, no es que funcionaran mal y demás, pero evidentemente obedecían a una lógica bipolar que existía en aquel momento. Cuando se produce el colapso de la Unión Soviética, ahí hay una transformación de ese mundo bipolar en un mundo unipolar, que se cree absolutamente hegemónico ya a nivel planetario. Y eso, durante los años 90 y 2000, sirvió. Sirvió, fue así porque Estados Unidos y sus aliados impusieron el diktat, ¿no? Y acabaron dominando todas las instituciones internacionales, a la que quieras, desde el Comité Olímpico Internacional hasta la Organización Mundial de la Salud, pasando por todas las que quieras. Claro, eso a partir de
el año 2012, guerra de Siria, a partir de 2014, golpe de Estado en Ucrania, todo eso empieza a resquebrajarse. Y a partir de 2022, Putin le pega una patada al tablero geopolítico y salta por los aires. Y claro, ¿qué ocurre ahora? Pues que las potencias emergentes, que crean polos también de poder hegemónico, algunos de ellos incluso con la intención de ser, porque lo saben que pueden serlo, poderes hegemónicos también a nivel planetario, como es el caso de China, pues ¿qué ven? Pues que esos organismos internacionales ya no sirven. Entonces, ¿qué se plantea? Pues un poco lo que Putin dijo en estos discursos, los discursos de estos días, tanto en la toma de posesión de su presidencia como en el desfile militar del 9 de mayo, pues lo que plantean es que hay que volver a Yalta. Hay que volver a Yalta no para reconstruir lo que ya se hizo en el Consenso de Washington, eso ya se ha acabado, ha finalizado, es decir, ya no sirve. Pero sí volver a Yalta en el sentido de sentarse las potencias para decir cómo va a ser el orden internacional a partir de ahora, o a partir de cuando se den las condiciones para construir ese nuevo orden internacional. Por eso ahora el momento es muy peligroso, porque el viejo orden internacional surgido de Bretton Woods, del Consenso de Washington, del año 45, 46, 47, ya no sirve, se está resquebrajando. Cada vez hay más países que buscan una salida con alianzas nuevas, como puede ser el tema de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, Mercosur, el ALBA, el Centro, ASEAN en Asia-Pacífico. Es decir, empiezan a subir toda esta serie de organismos internacionales, pero todavía no son globales, no tienen el consenso general como lo tuvo Naciones Unidas y sus organismos al final de la Guerra Mundial. Pero, evidentemente, están empezando a surgir, se están empezando a construir. Y como ya el viejo orden internacional no sirve, pero el nuevo todavía no se ha implantado y ni ha sido aceptado por todos los polos de ese mundo multipolar, es cuando se produce esa sensación absoluta de crisis que estamos viviendo, donde la vieja hegemonía intenta mantenerse y donde los nuevos polos hegemónicos buscan su espacio de influencia, su espacio de desarrollo y un nuevo tipo de relaciones. Y esa situación, ese interregno, es el más peligroso y es en el que estamos ahora mismo. Evidentemente, yo creo que cada vez, tanto en el Oriente Próximo, como en África lo estamos viendo, como en América del Sur, como en Asia, estos días también hubo en Moscú la reunión de la Unión Económica Euroasiática y estuvieron todos los países del Asia Central. Es decir, están buscando cómo conformar ese nuevo orden internacional. Y de alguna forma hay que encontrar la vía para hacerlo, porque si no esto puede acabar muy mal, claro, con un choque entre potencias. Solo una cuestión más, Juan Antonio. Israel, solo una cosa más, Juan Antonio. Israel, Estados Unidos, Biden, Netanyahu, dice Netanyahu a Biden esta última noche: si lo tenemos que hacer solos, lo haremos solos. Se está encontrando cada vez más Israel en una posición de soledad absoluta, aun sabiendo que Estados Unidos no le va a dejar de la mano, pero hoy decía Reuters que aun con la pausa del envío de armas, hay el envío de armas igual. Claro, vamos a ver, es decir, lo que ha hecho Biden es un gesto que no está mal, es un gesto inteligente en el sentido de que de alguna forma tiene que decir algo o hacer algo, porque es que son ya 160 universidades norteamericanas las que están en pie de guerra. Es que hay todos los días disturbios, detenidos, enfrentamientos con los paramilitares israelíes, con la policía. La sensación y la atmósfera que se empieza a vivir en Estados Unidos es un poco irrespirable. Y Biden lo sabe y sabe cómo puede afectar esto a sus elecciones y tiene que hacer algún gesto. Y entonces el gesto está bien como mensaje, decir, vale, ya no te envío estas bombas de 2.000 libras. Lo que pasa es que no deja de ser un gesto. ¿Por qué? Porque para invadir Rafah, que es una ciudad llena de refugiados, hambrientos, heridos, sin medicinas, realmente hacen falta bombas de 2.000 libras.
Es decir, es que es un poco absurdo, ¿no? Si es que con que manden los tanques, los vehículos y los soldados, pues bueno, les va a hacer frente las milicias de Hamas que están por ahí incrustadas dentro de las ruinas de toda Gaza, ¿no? Pero eso va a ocurrir igual que tiren bombas de 2.000 libras o no las tiren. Es decir, eso no lo van a poder evitar. Porque al final el problema es que Netanyahu no ha conseguido ninguno de sus objetivos militares y quiere seguir intentándolo porque él ya no tiene otra solución, nada más que la huida hacia adelante en esta guerra. Y no se da cuenta que además el resto de frentes que tiene abiertos desde el norte de Israel hasta el sur, en Cisjordania y Jordania y en todo el Oriente Medio, va a continuar. Y su economía sufre, y su sociedad sufre y se agudizan las contradicciones. Y la sensación de aislamiento del mundo, claro, que tiene que ser, esa sí que es más preocupante incluso que lo de Estados Unidos, porque al final lo de Estados Unidos sabe que, como ha dicho Biden, seguirán ayudando a Israel en su defensa, que eso significa que van a seguir llegando armas. Vale, no llegarán esas bombas, que ya digo, no sé qué objetivo tienen esas bombas sobre una población ya bastante deteriorada, sobre unas ciudades que están hechas polvo, es decir, que están destruidas, con lo cual, bueno, ¿qué vemos? Un gesto, pero sí es verdad que este gesto ayuda aún más a esa sensación de aislamiento internacional que tiene Israel, y eso es un problema porque esto está haciendo mucho daño al Estado judío. Muchísimo daño, y vamos a ver cómo sale de ello, porque puede salir con una victoria pírrica en Gaza y una derrota estratégica a nivel global, de la cual Israel tarde mucho, si es que lo consigue, recuperarse. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Buen viernes, buen negocio, buen día, Juan Antonio Aguilar. Hasta la próxima. Adiós.